Bueno, esto fue lo último que vimos. Os recuerdo un poco para entrar en materia, que era observar cómo se implementaban en los graphics cuando había una transición que dependía del tiempo. Podía depender de otras variables, a lo mejor, y del tiempo, o solo del tiempo. Entonces, cuando estamos programando con contactos, esta implementación afectaba a dos partes, tanto a las acciones asociadas como a la propia transición, lógicamente. Si yo quería que una etapa evolucionara hacia otra al cabo de un tiempo de haberse iniciado la primera etapa, pues lo que tenía que hacer era incluir en las acciones asociadas un temporizador, como opción asociada, un temporizador a la conexión, para que empezara a contar el tiempo. Entonces eso afectaba a las acciones asociadas, como veis aquí abajo, y era incluir como acción asociada tal temporizador, es decir, si el temporizador había que activarla en la etapa 1, por ejemplo, pues poner un contacto un contacto abierto de esa etapa, del marcador que significara esa etapa, para activar ese temporizador. Y anteriormente, en la parte de evolución de las etapas, pues había que poner un contacto de ese temporizador, lógicamente, pues como transición, tan sencillo como las otras transiciones. Las otras transiciones eran siempre, si estábamos en la etapa activa y se cumplía la transición, se activa la etapa siguiente y se desactiva la anterior. En este caso, pues era, si estamos en la etapa activa, en este caso la etapa 1, y se cumple el tiempo, incluíamos aquí un contacto del tiempo, del temporizador, se activa la etapa siguiente y se desactiva la anterior. Esto ya lo vimos el otro día y por tanto no voy a incidir más en ello. Vamos a ver ahora cómo evolucionan los grafes cuando tenemos una estructura de selección de secuencia. Es decir, una estructura de secuencias alternativas o una divergencia OR. Aquí en el ejemplo planteamos una divergencia OR de 2 vías, pero podría ser también de 3, 4, en fin, indefinidas. Valdría para cualquier número de vías de alternancia. Recordando que este tipo de secuencia hacía evolucionar el graph por solo una de las ramas, una y solo una de las ramas, no podía evolucionar por más de una rama a la vez. Por eso también os recuerdo que la evolución en estas ramas tenía que ser autoexcluyente, de alguna manera. Aquí, por ejemplo, si de la etapa 1, para ir de la etapa 1 a la 2, hacía falta que se cumpliera la receptividad de la transición A, y aquí la B, había que incluir en alguna de ellas o en las dos la negada de la otra para hacerla excluyente. Aquí pondríamos menos, o sea, negada de A por B, por lo tanto aquí ya solo se va por un sitio, o aquí A por negada de B, o ambas cosas, para que la evolución fuera autoexcluyente, bajo ningún concepto, por acción o por mal funcionamiento, se pudiera el grafe evolucionar por ambas vías. Y así había que hacerla. Entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí ahora es cómo se traduce, cómo se implementa en contactos. Es muy facilito. Tenemos, en una selección de secuencias, tenemos una apertura y un cierre. Siempre. Siempre que hay una apertura, por algún lado se cierra. Pero la evolución de esto es intuitivamente muy parecida a la evolución de las etapas normales. Lo que pasa es que ahora hay una doble evolución. En este ejemplo que tratamos, que en la etapa 1 le hemos asignado el marcador M01, en la etapa 2 el marcador M02 y en la etapa 10 el marcador 1.1, por ejemplo, las transiciones serían la E124.0 o la I124.0 para la A y para la B la E124.1 o la I124.1, se programarían así. Es bastante sencillo de comprender y bastante intuitivo. Vemos cómo para evolucionar de la etapa 1 a la 2 serían dos transiciones en este caso, ¿como veis? Dos evoluciones, por así decirlo, si llamamos a esto evolución. La de la izquierda sería para pasar de la 1 a la 2, que sería tan sencillo como decir, si estamos en la etapa 1 y se cumple la transición para pasar a la 2, que es esta, ¿veis? Que A es 124.0, entonces se activa la 2 y se desactiva la 1. Como podéis ver. Y la otra evolución es para pasar de la 1 a la 10. Si estamos en la 1 y se cumple la transición, que en este caso es negada de A y B, a ver si está en serie, ¿vale? Ahora la transición es este conjunto de aquí, pues se activa la 1 y se desactiva, se activa la 10 y se desactiva la 1. ¿Entendéis esto? Es bastante simple de implementar.
Si hubiera más alternancias, más selecciones, más etapas alternativas, pues sería otra secuencia de estas, ¿vale? Si hubiera 3, habría 3 secuencias de estas. Si hubiera 4, en fin, para pasar de la 1 a la 2, para pasar de la 1 a la 10, para pasar de la 1 a la 12, para pasar de la 1 a la 14. Lo mismo. Como veis, bueno, pues no aporta nada más que se repite la etapa 1 en todas ellas, tanto para la condición previa como para la desactivación de la etapa 1, pero no pasa nada. Como estamos tratando con activaciones set y reset, se pueden repetir tantas veces como se quiera, ¿no? Lo que nunca se puede repetir en un graph es una activación molestable de una misma variable. Esto lo veremos porque a lo mejor en algunos casos cometeréis a lo mejor ese fallo, sobre todo en acciones asociadas, es muy común cometerlo. No se puede activar de manera molestable una salida varias veces, solamente una vez, ¿no? Es por esto que cuando vemos las acciones asociadas decimos, bueno, pues para la salida 1, por ejemplo, ¿en qué etapas está? En la 1, en la 3 y en la 4. Bueno, pues cogemos un contacto, ponemos en paralelo un contacto de la 1, de la 3 y de la 4. No ponemos un contacto de la 1 por un lado para esa salida, otro contacto de la 2 para esa salida, no lo ponemos 3 veces, ¿no? Porque si no, solamente haría caso a la última. Esto es importante. Bueno, veis que es relativamente sencillo abrir una selección de secuencias, es simplemente evolucionar de una manera natural. Y el cierre también es muy sencillo. Lo que pasa es que el cierre se nos presenta dos alternativas, o hacerlo también en varias secuencias, o hacerlo en una sola. Aquí planteamos hacerlo en una sola, pero también se podría hacer en varias secuencias. Por ejemplo, el cierre sería ese. Si hemos creado dos secuencias alternativas, al final de esas dos secuencias habrá una unión para continuar el graph en la siguiente etapa. Y sería una cosa parecida a esta. Imaginaros, por ejemplo, un graph que va evolucionando y que luego, al cerrar esas dos secuencias, pasa de la 9 a la 13, donde ya se unifica el graph. O de la 12 a la 13. Si ha venido por aquí, pasará de la 9 a la 13. Si ha venido por aquí, pasará de la 12 a la 13. Aquí tenéis la asignación de variables para las etapas 1.0 para la 9, para la 12 1.3 y para la 13 1.4. Y las transiciones, aquí ya no hace falta que sean autoexcluyentes, porque bueno, eso por ahí no lo hace falta, porque viene o por una rama o por la otra, ahí no hay que incluirla, no hay que hacerlas autoexcluyentes, según te pide el graph. La transición H, la 124.3 y la transición J, la 124.4. De manera natural se podría plantear otras dos salidas también, otras dos secuencias, que podrían ser: si estoy en la 9 y se cumple H, activo la 13 y desactivo la 9. Si estoy en la 12 y se cumple J, activo la 13 y se desactiva la 12. O bien, en una sola secuencia, porque en ambas se activa la 13. No tengo por qué poner activar la 13 dos veces, sino solamente una vez. Y desactivar la 9 y la 12. Un reset doble no implica ahí ningún problema, porque si desactivamos una etapa que ya está desactivada, pues no habría problema, ¿eh? Entonces sería la forma más, digamos, eficiente de hacerlo, porque solamente hay un set 1.4, ¿no? En este caso sería, si estoy en la 1 y se cumple el H, si estoy en 1.0, si estoy en 1.0, que es la etapa 9, y se cumple H, que es I124.3, entonces se hacen estas tres cosas, que es activar la 1.4, que es la 13, y desactivar la 9 y la 12, la 1.0 y la 1.3. Aunque hayamos venido por la 9, hacer un reset de la 12 no hace ningún daño, es decir, que no interviene en el funcionamiento. Igual que si venimos de la 12 a la 13, sería esta segunda rama, por eso se pone en paralelo. Si estamos en la 12, que es la 1.3, y se cumple la transición J, que es la 124.4, también se activa la 13, que es la 1.4, y se desactiva la 9 y la 12, que es la 1.0 y la 1.3 respectivamente. En este caso se desactiva la 12 y se hace un reset también de la 9, que aunque no está activada, pues no pasa nada, ¿vale? Otro de los aspectos a tener en cuenta en el diseño graph es el establecimiento de condiciones iniciales. Es decir, que a veces cuando accionamos el pulsador de marcha para iniciar un ciclo de trabajo, es prescriptivo y es necesario que todos los actuadores estén situados en su posición inicial. Si no es así, a veces pueden producirse malos funcionamientos o simplemente no arrancar el sistema. En cualquier caso, establecer como condición para iniciar el ciclo las condiciones iniciales, implica que en la primera transición incluyamos esos detectores que
indica que un proceso tiene todos los actuadores colocados en su posición inicial. Por ejemplo, el ejemplo este de la figura, que tenemos la mordaza que sujeta la pieza y el taladro que posteriormente la taladra. La posición inicial es que tanto la mordaza A como el cilindro B que sujeta el taladro esté recogido. En este punto veremos que para ello la condición sería que esté activado tanto A0 como B0, y así se debe especificar en la primera transición. Por lo tanto, la primera transición no sería solamente el pulsador de marcha S0, sino sería S0 y A0 y B0, operación AND, con lo cual habría que establecer eso como condición inicial. Esto, cuando los actuadores son monoestables, se produce de manera natural. El funcionamiento de esos actuadores resulta ser monoestable, pues en el reposo todos los actuadores, pues por el hecho mismo de ir por la definición de monoestable, regresan o están en su posición inicial, puesto que si no, por ejemplo en este caso, no están activadas las electroválvulas que accionan en el cilindro A y las que accionan en el cilindro B, si son monoestables, pues estarán en acción de reposo y entonces los cilindros estarán recogidos. Entonces se establece esto pues como una condición previa de que esos detectores están actuando. En otros casos, en los cuales los actuadores no son monoestables, sino son biestables, o bien hay un motor de una mesa rotativa o una cinta de trabajo que debe de estar en una posición concreta y no lo está porque ha habido un corte de suministro o por cualquier otra razón. Entonces, lo que hay que considerar es diferente, porque si yo pongo las condiciones iniciales y no están las condiciones iniciales, por ejemplo, nunca arrancará si lo hago de esa forma. Entonces, lo que hay que prever, lo que hay que plantear es insertar unas etapas previas en las cuales los accionamientos regresen a su posición inicial. Yo doy el pulsador de marcha y antes de iniciar el ciclo de trabajo habrá una o varias etapas en las cuales los actuadores se recojan o los motores se muevan hasta que los posicionadores estén en su posición inicial. Y después, una vez que eso se ha conseguido, con los finales de carrera que se consideren oportuno, pues se iniciaría el ciclo. Por ejemplo, en el aspecto de la figura, si los accionamientos de los cilindros fueran biestables, tanto el cilindro A como el cilindro B, pues incluiríamos después del pulsador de marcha una etapa en la cual accionaríamos tanto B como A en recogimiento, es decir, retraeríamos esos cilindros, serían las acciones asociadas de esa etapa. Y la transición de salida de esa etapa, pues sería efectivamente el detector A0 y el B0. Esto lo vamos a ver con un ejemplo que voy a explicar a continuación, teniendo en cuenta todos estos aspectos. Sería así. Imaginaos que estamos en una etapa inicial. Vamos a poner la etapa inicial. Siempre la etapa inicial con línea doble. Cero, por ejemplo. Y esto pasaría a una etapa en la cual ya empieza la cosa a funcionar. Pero antes hay que recoger los actuadores. Pues esto sería tan sencillo como lo siguiente, mira. Pondríamos aquí el pulsador de marcha. Vamos a poner que el pulsador de marcha es S0, por ejemplo. Y aquí meteríamos unas etapas, una o varias etapas extras, ¿vale?, en el cual tuviéramos las acciones asociadas que recojan o que pongan todos esos actuadores en la posición inicial, ¿vale? Por ejemplo, puede ser el cilindro A recogido, o el cilindro B extendido, por ejemplo, ¿vale? Y luego, solamente cuando estén cumplidas esas cosas, A0 y B1, entonces aquí se produciría ya el ciclo normal. Este sería el inicio del ciclo normal. El inicio que tendríamos si no contempláramos eso de las posiciones iniciales. Normal.
Ocurre a veces que esta recogida de cosas no se puede hacer en una sola etapa, porque se pueden producir choques. Ahora imaginaos que hay la recogida del cilindro A no se puede hacer simultáneamente con la del B, porque puede haber un choque. A lo mejor el cilindro A es un cilindro rotativo que está moviéndose hacia la misma dirección que está extendiéndose el otro cilindro. Entonces se puede producir un choque. Bueno, pues nada, si es así, la otra alternativa es utilizar tantas etapas como sea necesaria. Por ejemplo, si yo a la hora de estudiar el automatismo entiendo que primero se tiene que recoger el A y luego el B, pues primero haría A menos o menos A, ¿no?, con su propia transición, y luego haría la recogida o la extensión de B, en fin, la acción asociada que requiera que la siguiente, con su extensión de B1. Y a partir de aquí ya sería el inicio del ciclo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces hay que estudiar el automatismo a ver qué requisitos tiene. Y bueno, pues yo quiero que se recoja todo, pues lo recojo todo a la vez. Si eso se puede hacer, eso es más eficiente que esto otro. Pero hay que estudiarlo con detenimiento y dice, a lo mejor no se puede hacer. A lo mejor es que resulta que, por ejemplo, si tengo yo que girar una mesa de trabajo, a lo mejor tengo que quitar las mordazas o subir los elementos de mecanización de esa mesa antes de girarla. Entonces, incluiré tantas etapas como sea necesaria para que la cosa se coloque sin que sea traumático. Esa es una cuestión de diseño. Otra cuestión, la gestión de los modos de mando, los modos de funcionamiento. A veces los sistemas automáticos requieren distintos modos de funcionamiento. El más evidente es el que vamos a ver ahora, aunque hay otros. El más evidente es el que plantea que un ciclo de trabajo se pueda producir de manera individual o de manera continua. Es decir, modo manual, podríamos decirlo así, y modo continuo, o ciclo único, mejor dicho, y ciclo continuo. Si se está mecanizando una pieza, pues a lo mejor yo puedo tener una opción de marcha y decir, bueno, pues opción de marcha de ciclo único. Voy a pulsar opción de marcha de ciclo único. Se realiza el ciclo una sola vez y se para aquello. Ya no vuelve a realizarse más hasta que no vuelva a dar otra vez la opción de marcha. O puedo yo configurarlo de manera que digo, bueno, yo ahora quiero que vaya el ciclo continuo. Es otra opción de marcha. Y entonces sería un ciclo, cuando termina ese, sigue otro ciclo, cuando termina ese, sigue otro ciclo, cuando termina ese, y así indefinidamente, hasta que en algún momento yo decido que eso se pare. Si decido eso en algún momento, la cuestión siempre será la misma. No para instantáneamente, sino que continúa y cuando llega al final del ciclo termina en la etapa inicial y ahí se para. ¿Vale? Eso es lo que tenemos por orden de ciclo único o orden de ciclo continuo. Siempre el paro se produce en la etapa inicial, aunque yo en ciclo continuo, estando en ciclo continuo, digo, bueno, yo quiero ya que este sea el último. Doy la orden de parada del ciclo, eso continúa y cuando termina el ciclo se para. Lo digo esto porque luego vendrán las opciones de parada de emergencia. La parada de emergencia es una parada instantánea, o al menos una parada instantánea en modo seguro. No hay que terminar el ciclo. Cuando yo digo emergencia se tiene que parar de una manera segura. Y ya. Entonces son distintas paradas. La parada final de ciclo y la parada de emergencia que la veremos después. Vamos a ver ahora las opciones de modo de marcha de ciclo único y ciclo continuo. En general, ya digo, se trata de que haya sistema que pueda repetir un único ciclo de funcionamiento o repita el ciclo indefinidamente hasta que llegue la orden de paro, deteniéndose siempre en la etapa inicial. Siempre en la etapa inicial. Aunque yo haya dado la orden de paro, nada más iniciarse el ciclo. Esto se puede hacer de diferentes formas. Vamos a ver las distintas formas en las que se puede implementar. Cuando plantee esto en la práctica 5.3, pues indicaré un poco, veremos varias formas.
Por ejemplo, la más sencilla es con un único interruptor. No un pulsador, sino un interruptor. No es habitual utilizar interruptores en las órdenes de mando y tal, por cuestiones de seguridad, pero bueno, imaginaos que para empezar a concebir esto, tenemos un interruptor. Esa es la más sencilla de implementar. Al activar el interruptor S, fijaros bien este grafe, S aquí no es un pulsador, S es un interruptor, ya lo tenemos. Se pone en ciclo continuo. ¿Por qué? Porque cuando termina la etapa 2, por ejemplo, voy a la etapa 0 y si se encuentra con el interruptor cerrado, pues continúa. Tan sencillo como eso. Yo dejo el interruptor cerrado, como el interruptor es biestable, el interruptor pues, se queda cerrado. Entonces eso, cuando llega a la etapa inicial, se encuentra otra vez con el interruptor cerrado y sigue, hasta que en algún momento alguien va y da el interruptor, sea en el momento que sea. Eso termina de hacerse y cuando llega aquí, a la etapa inicial, se encuentra con el interruptor abierto, entonces ya se para. Esa es la forma más sencilla de concebir esto. Con un interruptor. Con un pulsador de marcha y un interruptor de selección de modo. Imaginaos que tenemos un conmutador o un interruptor, da igual, ¿no? Que tenemos, lo podemos poner en manual, o en fin, perdón, lo podemos poner en ciclo único y en ciclo continuo, el interruptor. Pues eso sería otra forma. ¿No? El interruptor lo ponemos en ciclo único o en ciclo continuo y damos marcha. Y eso se inicia hasta que haya un momento en que yo el interruptor de automático continuo le pongo en ciclo único. Es muy parecido al anterior. Lo que pasa es que aquí tenemos un pulsador ya. Entonces, cuando lo ponemos en ciclo único, vuelve y para en su sitio. Aquí ya tenemos unas secuencias alternativas que parten de la etapa 2 y terminan o en la 0 o en la 1. Observadlo bien. Fijaros bien aquí en estos reenvíos. Lo tenemos aquí. Cuando el interruptor auto está el interruptor en posición desactivado, es decir, cuando está en posición manual, si pulsamos marcha, aquí está, aquí sí, ese es un pulsador de marcha, y luego vamos a tener un interruptor auto, ¿veis? Que pone aquí al final. Tenemos ya dos elementos de mando, el interruptor que le hemos llamado auto, de automático, y el pulsador de marcha. Si auto está en manual o está desactivado, cuando pulsemos marcha, al llegar a la etapa 2, se encuentra con esta alternancia. Si ha terminado el ciclo y está en no auto, fijaros aquí que va a la 0 y se para, porque esto es un pulsador. Si hemos llegado al final del ciclo a 0 y está en auto, es decir, el interruptor está activado, entonces ya no va a la 0, va a la 1. ¿Veis? Que ya no pasa por el pulsador. Y está haciendo, mientras que esté el interruptor en auto, está haciendo este ciclo indefinidamente. Cuando el interruptor esté en no auto, pasa de la 2 a la 0. Para pararlo, ya digo, bastaría con desactivar el interruptor de auto. Entonces aquí tenemos dos elementos de mando. Y finalmente, la otra opción es con dos pulsadores, marcha y paro. Pulsadores. Entonces es muy parecido a la primera opción, solo que aquí tenemos que tener dos grafes. El grafe de producción y el grafe de mando. El grafe de producción o principal, como se indica en este párrafo, y otro que podemos considerar como grafe de mando. Ya tenemos dos grafes. Dice, bueno, ¿qué pasa con dos grafes? ¿Cómo hago yo dos grafes? Pues nada, voy a tener dos etapas iniciales que tendré que activar. En mi forma de traducirlo en los grafes con contactos en el Siemens, en el OV100 tendré que meter otra secuencia para activar esa otra etapa inicial. Teníamos dos grafes. Grafe de producción, el normal, y el grafe de mando. Lo tenéis ahí. Son independientes, pero cada uno con su etapa inicial. Fijaros bien, al iniciarse el ciclo se inician las dos etapas, la 0 y la 10. El grafe de mando simplemente es un marcha-paro, fijaros bien. Si doy marcha, en este caso marcha sería S0, pasaríamos a la etapa 11 y se queda ahí, en la etapa 11. Hasta que pulse paro con S1, pulso paro y vuelvo otra vez a la etapa 10. Es un grafe muy sencillito este grafe de mando. Pulso marcha, pasamos a la 11, pulso paro, pasamos a la 10. Pulso marcha, pasamos a la 11, pulso paro, pasamos a la 10. Entonces, si pulso marcha y estamos en la 11, fijaros lo que ocurre en el grafe de producción. En el grafe de producción solamente arranca si está activada la etapa 11. Es que aquí la transición pone etapa 11. Entonces aquí es como el primer caso.
como si fuera un interruptor. Como está activada la etapa 11, aquí no hay secuencias alternativas. Se repite esto indefinidamente. Hasta que en algún momento pulsamos paro, pasa a la 10, y entonces cuando llegue aquí se va a encontrar que no está la 11, como en el primer caso, que no está el interruptor cerrado. Y entonces el grafe se para en la etapa inicial. Nada, el programa es tan sencillo como implementar en mi programa primero un grafe y luego otro. El segundo grafe de mando, fijaros que no tiene ni siquiera acciones asociadas. Simplemente utilizamos las etapas, los indicadores de etapa. En este caso, por ejemplo, para el grafe de mando, la etapa 10 puede ser el marcador 20.0, por ejemplo, y para la etapa 11, pues el marcador 20.1, el que queramos. Entonces ponemos aquí el marcador que sea como transición. Y cuando vayamos a traducir esto, será, si estamos en la etapa 0 y estamos en la etapa 11, entonces activamos la 1 y desactivamos la 0. Así de sencillo sería. Cuestión de programa es con simplemente esto. Es habitual, porque los sistemas automáticos suelen ser bastante complejos, los reales, utilizar dos grafes, incluso tres, para una misma secuencia, que es el grafe de producción principal y el grafe de mando. Es habitual esto, porque resulta que hay una cosa que se llama la guía GEMA, que es una estandarización de los modos de marcha, que prevé no solamente marcha en ciclo único, en ciclo continuo, hay muchos más modos de marcha que aquí no vamos a ver, pero que se puede establecer, como marchas de verificación, marchas de apertura, marchas de cierre, recuperaciones de emergencia. Hay muchos modos de marcha que se puede estudiar y eso lo estudia todo lo que sería la guía GEMA, que establece todo lo que... Entonces, la guía GEMA establece un grafe de modos de marcha, hay que establecer un grafe de modos de marcha, los que queramos implementar. Yo quiero tener, aparte de esto, pues una situación en la que yo pueda verificar el sistema. ¿Cómo verificar el sistema? Pues sí, una verificación en la que yo pueda decir, bueno, paro de producir y yo quiero ver si funciona el cilindro del taladro. Y tengo un botón para ver, sí que va. Quiero ver si funciona la mesa, el botón de mesa. Quiero ver si funciona este elevador. Y tener un pulsador para cada actuador. Por ejemplo, eso es una marcha de verificación que se puede incluir. Yo quiero una marcha de verificación que consista en lo siguiente. Hacer el ciclo pero por pasos. Que se espera que yo dé un pulsador de verificación para que pase a la siguiente etapa. Estoy haciendo una labor de mantenimiento, por lo que sea. Estudiando el ciclo de producción para mejorar la eficiencia, lo que sea. Entonces, bueno, paramos de producir, vamos a poner el ciclo de funcionamiento, pero vamos a hacerlo por etapas. Que haga la primera fase y yo, para pasar a la siguiente, me fije, está bien todo, calibrado. Doy el pulsador y pase a la siguiente etapa. Que haga la siguiente etapa y tenga que dar yo un pulsador para verificar eso y que vaya verificándose todas las etapas. Eso es otro tipo de verificación que se puede implementar. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero hacer este sistema necesita, pues antes de empezar el ciclo, pues llenar este depósito de pintura, hacer una mezcla para luego empezar a pintar. Pues eso es una marcha de apertura. Un ciclo en el cual se llena el depósito hasta determinado nivel, luego se hace la mezcla, lo que sea, se calienta, lo que tenga que ser, y luego ya empieza el ciclo. Entonces es un modo de marcha de apertura. Y de ese mismo, cuando termine el ciclo, yo no quiero que termine el ciclo, simplemente ese depósito, lo que quiero es que se limpie. Pues entonces hay que meter ahí unos disolventes o lo que sea, hacer una limpieza tal y terminar. Una marcha de cierre. Es decir, puede haber muchos modos de marcha. Y todos esos modos de marcha se implementan, o hay una norma que ayuda a implementar lo que es la guía GEMA. Aquí solamente incluyo un modo de marcha a ciclo único y un modo de marcha a ciclo continuo. Con un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Y aquí tenemos dos grafes. El grafe de producción normal y el grafe de mando. Cuando hay más sistemas, más opciones de mando, por ejemplo, hay una marcha de verificación manual, una marcha de verificación por pasos, hay una marcha de apertura, hay una marcha de cierre, pues el grafe de mando se complica. Porque se crea el grafe de mando y el grafe de mando incide sobre el grafe de producción. Aquí vemos como el grafe de mando incide sobre el grafe de producción con esta etapa 11, aquí. Cuando es más complejo incide de otras formas. ¿De acuerdo? En las diapositivas de la unidad 6
hay una extensión de esto, de la guía GEMA, cómo implementar la guía GEMA con todas estas cosas que os he dicho. Si no os diera tiempo a verlo, pues ahí lo tenéis para que estéis más interesados y tal, y lo veáis. Bien. Y esto lo vamos a dejar hoy aquí, en las paradas de emergencia que veremos ya el siguiente día, que es otro modo de mando, pero ya lo veremos más detenidamente en otro momento.